Ok, jóvenes, en esta ocasión vamos a estar hablando del experimento de solubilidad y polaridad. Como ya hemos discutido en la clase, la materia uno la puede clasificar dependiendo del estado físico de la composición en la cual esté formada. Es por eso que hemos visto que si la clasificamos en estado físico, pues podemos decir que está formada como sólido, como líquido, como gas, o en la forma de plasma, que es lo que se encuentra a nivel, ¿verdad?, del Sol. También las podemos clasificar según el tipo de sustancia, ya sea que tengamos sustancias puras o que también tengamos mezclas. ¿Acá? Bien, una de las formas de una mezcla es lo que nosotros conocemos como una mezcla homogénea. Otro nombre o un sinónimo para la mezcla homogénea es lo que se llama solución. Y una solución es sencillamente la combinación de dos o más sustancias o componentes que se encuentran combinados de tal manera que usted solamente puede ver una fase cuando usted mira esa solución. Ok, una fase sería, por definirlo concretamente, una porción de la materia que es uniforme, tanto en composición como en propiedades. ¿Okay? Y que obviamente pues está separada. Si usted tiene dos cosas que no combinan, pues usted va a tener dos fases. Por lo tanto, cada fase va a estar separada por una frontera, una línea, una división que va a ser claramente visible para usted. O sea que si tenemos una solución, nosotros esperamos ver solamente una fase, mientras que si nosotros tenemos una mezcla que no es homogénea, que no es una solución, nosotros podemos ver más de una fase. Cuando hablamos de las soluciones, los dos ingredientes principales que tiene una solución es lo que se llama un soluto y un disolvente. El disolvente es el ingrediente que se encuentre en mayor cantidad, mientras que el soluto va a ser aquel ingrediente que se encuentre en menos cantidad. Una solución puede tener más de un soluto en un disolvente. Por ejemplo, mira, la solución que usted, por ejemplo, si usted trabaja en un hospital y usted le administra a un paciente un suero, pues el suero es una solución o una mezcla homogénea y tiene más de un soluto porque tiene cloruro de sodio, que es una sal, cloruro de potasio, que es otra sal, cloruro de calcio, que también es otra sal, y también tiene glucosa. Todos esos ingredientes para mantener hidratado al paciente. Pero cuando usted toma la bolsita de suero en sus manos, usted no puede decir a simple vista dónde está la sal, dónde está el azúcar, dónde está el agua, que es el componente de verdad adicional que tiene la misma. Las soluciones se pueden catalogar o se pueden clasificar basado en el estado en el que se encuentren tanto el soluto como el disolvente. Como el disolvente es el ingrediente que predomina, pues el estado físico de la solución va a estar dictado por el estado físico en el que se encuentra el disolvente, ya que es el componente o el ingrediente más abundante. Usted puede tener soluciones que el soluto sea gas en un disolvente que sea gas, por ejemplo el aire. Un soluto en el aire es el oxígeno y el disolvente, que es el ingrediente en mayor cantidad, lo es el nitrógeno. Usted puede tener líquido que se encuentre, ¿verdad?, combinado en un gas, y es lo que nosotros vemos en lo que llamamos niebla. Usted puede tener partículas de un sólido dispersas en un gas, que es lo que nosotros vemos en lo que ocurre en el humo que liberan las chimeneas tanto de las industrias como los mufflers, ¿verdad?, o escapes de los autos. Usted puede tener un gas disuelto en un líquido, eso pasa en el refresco. Usted tiene dióxido de carbono disuelto en una solución cuyo componente principal es agua. Usted puede tener líquido. Un ejemplo de eso lo es el petróleo. Usted tiene varios combustibles en esa masa color oscura, ¿verdad?, en ese líquido color oscuro que es el petróleo. Podemos tener un sólido disuelto en un líquido. El agua y el azúcar son un ejemplo. Y así seguimos básicamente entre los demás estados de la materia, que los cuales tenemos los ejemplos correspondientes descritos en esta tabla. Por lo general, ¿verdad?, como el disolvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad, ¿okay?, pues las características de la solución se van a parecer más al disolvente. Si el disolvente es agua, a la solución se le llama que es una solución acuosa.
para denotar con este término que el disolvente que se está utilizando lo es el agua. Una terminología o un concepto que va de la mano de las soluciones es lo que se le conoce como solubilidad. Y la solubilidad es un concepto o un valor numérico que nos dice cuánta cantidad de un soluto yo puedo disolver en una cantidad de disolvente. Por ejemplo, yo puedo disolver como un máximo 0.67 gramos de una sustancia que se llama sulfato de calcio por cada 1000 mililitros de agua. Si yo no tengo 1000 mililitros de agua, si yo tengo más, pues voy a poder disolver más de este componente. Si yo tengo menos, voy a poder disolver menos de este componente. Así que esto es un valor que se está dando en una cantidad ya dada del disolvente y a una temperatura dada, ya que las solubilidades también dependen de la temperatura a la cual se encuentre. Para indicar visualmente si una sustancia se disuelve o no en otra, si un soluto se disuelve completamente, parcialmente o no se disuelve en un disolvente, uno usa unos términos específicos para poder identificar este hecho. Si el soluto se disuelve totalmente, decimos que el soluto es soluble. Si el soluto se disuelve poco, usamos el término poco soluble o también usamos la palabra parcialmente soluble. Son lo mismo. Si el soluto no se disuelve bajo ninguna razón en el disolvente, sencillamente decimos que el soluto es insoluble en el disolvente. Esto es cierto, estos términos, si estamos hablando de un soluto que es sólido, ¿ok? Ya que si fuera líquido se utilizan otros términos. Ahora, los sólidos se encuentran unidos, las partículas, por unas fuerzas que se llaman fuerzas de atracción intermoleculares. Lo mismo le pasa a los disolventes. Las moléculas del disolvente se mantienen unidas para formar ese líquido a través de una fuerza que se llaman fuerzas intermoleculares. Entonces, existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que la naturaleza de este curso no nos pide que entremos de lleno en las mismas. Sin embargo, ¿verdad?, se utilizan unos términos para tratar de identificar de manera simple las fuerzas de atracción. ¿Okay? Uno de esos términos se utiliza para decir si la sustancia es polar, que es un tipo de fuerza de atracción, por decirlo de esta manera, o si la sustancia es no polar. Recuerda que lo estamos simplificando. Si nos vamos de lleno, pues las definiciones de polar y no polar tienen unas connotaciones un poquito más profundas. Pero para fines de este laboratorio, con que podamos identificar las sustancias como polares y no polares, va a ser suficiente. ¿Okay? Existe un lema en la química, y es que usted, si tiene un sólido no polar, lo puede disolver en un disolvente no polar. Si usted tiene un sólido que es polar, usted lo puede disolver en un disolvente que es polar. De ahí es que sale la frase igual disuelve igual, que es lo que quiere decir que solventes que, ¿verdad?, solutos que tengan fuerzas de atracción que sean polares se van a disolver en disolventes polares, y solutos que tengan fuerzas de atracción no polares van a ser solubles en disolventes no polares. Existen un tipo de sólidos que se llaman sólidos iónicos, que todavía en la clase no hemos llegado a este punto de la discusión. Pero lo que debemos conocer es que si usted tiene un sólido que es iónico, este es soluble en cierto tipo de disolventes, como por ejemplo lo son un disolvente bien polar, y hago énfasis en la palabra bien polar. ¿Ok? Bien. Ahora, ya descubrimos entonces cómo sabemos si las sustancias pueden disolverse en uno ni en otro. Ahora, ¿cómo podemos identificar que una sustancia sea polar o no sea polar o iónica? Pues mira, en términos de los compuestos iónicos, esto es bien sencillo.
Los compuestos iónicos van a estar formados en su mayoría por metales que se combinan con no metales. Así que si usted ve esa combinación de un metal, que son los que están aquí en color verde, puede combinarse con un no metal, que son los que están en azul, y el resultado de esa unión es un compuesto iónico. Ahora, los compuestos que pueden ser polares o no polares surgen de un tipo de compuesto que se conoce como un compuesto covalente. ¿Ok? Y los compuestos covalentes están formados por dos no metales o por un metal y un compuesto que se llama un metaloide. Si volvemos acá rapidito, esta escalerita de aquí que estamos viendo, que observamos, son los que se componen o los que se llaman metaloides. Así que un compuesto covalente surge de que usted tenga dos no metales que se unan o un no metal y un metaloide, y si se unen tenemos ese tipo de compuesto que se llama un compuesto covalente. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Pues mira, los compuestos covalentes lo que hacen es que comparten los electrones, y al compartirlos le pertenecen a los átomos que estén formando el enlace, que es lo que mantiene unidos a los átomos en un compuesto. Por ejemplo, mira, tengo hidrógeno, que es un no metal, que se combina con cloro, que es otro no metal, y forman un compuesto. Ese compuesto es un compuesto covalente. Está formado por dos no metales. Los electrones que los mantienen unidos, que son estos dos, le pertenecen tanto a cloro como a hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que le pertenecen a ambos, en ocasiones hay uno de los dos miembros del enlace que quiere que los electrones estén más cerca de él, que sean más de su propiedad, que pasen la mayor parte del tiempo de su lado. Si quiere verlo como un caso de custodia compartida, le pertenecen a ambos, pero pasan mayor parte del tiempo con un miembro de la familia que con el otro. Pues así pasa en la naturaleza. Así que los compuestos covalentes los podemos clasificar como no polares o como polares. Un compuesto que está formado por un enlace no polar va a dar los electrones con la misma fuerza. Por ejemplo, tenemos aquí dos átomos que son idénticos. Pues ¿qué pasa? Los electrones que los unen, que están representados por esta rayita, son alados por los dos átomos de hidrógeno. Como son iguales los átomos de hidrógeno, pues alan con la misma fuerza. Lo mismo pasa aquí si tú juntas dos átomos de flúor. Los dos átomos de flúor alan con la misma fuerza. ¿Y qué pasa? Pues que los electrones ni se van para un lado ni se van para el otro. Y el compuesto se clasifica como no polar. ¿Qué pasa si ahora yo tomo a este hidrógeno y lo caso con este flúor? Son dos átomos diferentes y alan los electrones de manera diferente. Le siguen perteneciendo a ambos, pero el flúor es más fuerte y él ala los electrones con más fuerzas, y estos electrones se van más parte del tiempo del lado de flúor. Así que el flúor se dice que se vuelve parcialmente negativo, mientras que el hidrógeno, que todavía le pertenecen los dos electrones, pero como no pasa mucho tiempo con él, el hidrógeno se vuelve parcialmente positivo. Véalo como los polos de una batería. Usted tiene un polo positivo y tiene un polo negativo en la batería. Por eso es que decimos que el compuesto es polar, ya que los electrones se van más de un lado que del otro. Así que si usted tiene un soluto que tiene esta particularidad o propiedad, no le debe sorprender que sea soluble en un disolvente que se comporte igual, que ale los electrones más fuertes para su lado que los del otro elemento con el cual está formando el enlace. ¿Ok?
Bien. Ahora, esa fuerza con la que ala un átomo los electrones para su lado tiene un nombre, y ese nombre es electronegatividad. Y definimos electronegatividad como la habilidad que tiene un átomo para atraer los electrones de un enlace hacia sí mismo. La electronegatividad es una propiedad que aumenta en la tabla periódica a medida que te mueves más a la derecha y más arriba, más electronegativos son los átomos, o sea, con más fuerza alan los electrones hacia su lado. Hay una tablita que te permite a ti conocer los valores de electronegatividad. La parte importante de la tablita, fíjate cómo mientras vamos más a la derecha y más arriba, los valores de electronegatividad son más altos, porque los átomos más electronegativos se encuentran a la derecha, donde están los no metales. Si lo vemos en términos de cómo se distribuyen los electrones, pues mira, en un enlace no polar, donde los dos jalan con la misma fuerza, los electrones están igualmente parte del tiempo aquí, igualmente parte del tiempo acá. Ahora, si yo coloco ese átomo con otro que lo ala con más fuerza, los electrones van a pasar más tiempo de este lado que de este. Le siguen perteneciendo a los dos, pero pasan más tiempo del lado del cloro. Esto es un compuesto polar, esto es un compuesto no polar. Ok, bien, vamos a ver lo que vamos a estar haciendo en la noche de hoy. Antes de comenzar, quiero expresarle un agradecimiento muy especial a nuestra técnico de laboratorio, la señora Flor de Lis Méndez Nieves, porque ella tuvo a su haber el ensayar y el realizar la práctica de este laboratorio, tomarle fotos y enviárnosla a los dos instructores que ofrecemos el laboratorio, para que entonces nuestra explicación fuera mucho más visible y pudiéramos realizar de manera más efectiva este laboratorio tipo virtual. Así que nuestro agradecimiento a Flor de Lis por toda su ayuda, por toda la colaboración que nos ha brindado, no solamente en este experimento, sino a lo largo de todo este periodo de tiempo que llevamos, ¿verdad?, ofreciendo el curso de manera virtual o en línea. Bien, mira, hoy nosotros vamos a hacer 3 partes. En la primera parte de ellos nosotros vamos a usar una sustancia que se conoce como sulfato de cobre. Aquí tienen su fórmula. Y es una sustancia que es iónica. Vamos a estar mezclándola con 3 tipos de disolventes. La idea de esto es emplear lo que hemos visto ya en la teoría, de que si usted tiene una sustancia, en cuáles tipos de disolventes usted entiende que se podría disolver. Ok, en el caso de los disolventes que vamos a emplear, uno de ellos es el agua, que es un disolvente bien polar. El etanol, que es un solvente, podemos llamarlo polar, comparado con agua, no es tan polar, por eso usamos el término ligeramente, ¿okay? Porque comparado con otras sustancias sí tiene polaridad, pero al compararlo con agua, pues no es tan fuerte. Y el tercer disolvente que vamos a utilizar en esta parte se conoce como tetracloruro de carbono. Es un átomo de carbono rodeado de 4 átomos de cloro y es una sustancia no polar. Así que teniendo presente esto, debe copiar esas características de polar y no polar. Y que el sulfato de cobre es iónico. Ya en la teoría dijimos que las sustancias iónicas se pueden disolver en aquellos disolventes que sean bien polares. Así que vamos a ver, pues mira, nosotros en la parte práctica lo que hacemos es que añadimos una cantidad igual del disolvente, en uno agua, en un tubo de ensayo, en otro tubo de ensayo añadimos etanol y en el tercer tubo de ensayo añadimos tetracloruro de carbono. Y a todos y cada uno de ellos le vamos a echar una porción del sólido que se llama sulfato de cobre. Así que vamos a verlo. Pues mira, aquí tenemos la imagen en la que se nos muestra cómo es el sulfato de cobre, un sólido color azul, y se va a colocar dentro de 3 tubos de ensayo que contienen los 3 líquidos que le mencioné en la transparencia anterior.
Así que en uno va a tener que agua, en el otro va a tener etanol y en el otro va a tener tetracloruro de carbono. Bien, mis hijos, una vez ya usted lo añade, y esperamos un momentito, se agita para que se disuelva, inmediatamente podemos entender por qué es que se dice el término de que igual disuelve igual. ¿Ok? Porque el agua, que es una sustancia bien polar y que disuelve los compuestos iónicos, podemos notar cómo la solución o la mezcla del sulfato de cobre con el agua se ha tornado totalmente azul, y usted ve aquí lo que es una sola fase. Fíjate que yo no puedo ver capas, y aquí todo el sólido fue disuelto en su totalidad. Cuando vamos al caso del etanol y vamos al caso del tetracloruro de carbono, podemos darnos cuenta de que el sólido se halla en el fondo. Esto que usted ve arriba es el reflejo. Pero la solución está básicamente incolora, transparente, como estaba originalmente cuando, previo al colocar el disolvente, previo a colocar el soluto, en este caso el sulfato de cobre, el sólido. Por lo tanto, esto nos dice lo siguiente, que el sulfato de cobre es totalmente soluble en agua, es insoluble en lo que vimos en la foto en etanol, y también es insoluble en el compuesto que se llama tetracloruro de carbono. Así que esas tres anotaciones usted las va haciendo en su hoja de reporte. Bien, vamos a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte lo que usa es aceite, que es un compuesto no polar, y lo vamos a mezclar en los tres tipos de disolventes que utilizamos en la primera parte. Tenemos el agua, el etanol y el tetracloruro de carbono. Viendo las propiedades de cada uno de ellos, podemos predecir inicialmente dónde debería ser soluble el aceite, dónde esperamos que el aceite sea soluble y dónde debe ser insoluble, para que entonces, ¿verdad?, de esta manera podemos verificarlo al momento de realizar el experimento. Bien, así que se va a preparar básicamente el mismo procedimiento. Vamos a tener 3 tubos de ensayo con los 3 disolventes, y le vamos a añadir unas porciones de aceite, y vamos a ver qué fue lo que se observó. Primero de ello, aquí tenemos nuestro aceite con nuestros 3 tubos de ensayo con las porciones de cada uno de ellos, y lo tenemos primero en agua. En etanol, ¿ok? Y finalmente en tetracloruro de carbono. Tanto en agua como en etanol, y a este le vamos a dar una magnificación. Fíjese cómo en ambos casos, quizás aquí no lo podremos ver tan bien, pero aquí sí se puede apreciar. Cuando se agitó, cuando Flor lo agitaba, la solución se pone inicialmente turbia. ¿Por qué se pone así? Pues mira, tú estás tratando de mezclar dos cosas que no mezclan. Nosotros sabemos que el agua y aceite no mezclan. Eso siempre lo hemos sabido, ¿verdad? En el caso del etanol, cuando se agita, la solución se pone turbia porque las partículas o las moléculas, como usted quiera verlo, las gotitas de los dos líquidos inicialmente se están mezcladas, pero como no son capaces de disolver una en la otra, se forma esta turbidez en lo que se van separando las dos capas. Así que cuando usted tiene unas dos sustancias que no mezclan, usted se va a dar cuenta inmediatamente cuando las agita,
si es que visiblemente no lo puede ver, porque también lo puede ver visiblemente sin agitarla, si usted ve dos capas, como habíamos expresado en el principio de la discusión, o dos fases. Sin embargo, si usted las agita y usted comienza a ver que se ponen turbias, usted lo único que tiene que hacer es darle un momentito para que usted pueda ver que realmente se van a separar en dos capas. Esa historia no se observó en el tetracloruro de carbono. En el tetracloruro de carbono, la solución se queda totalmente transparente. ¿Por qué? Porque el aceite se logró disolver en su totalidad en el tetracloruro de carbono. Por eso es que observamos que el líquido acá abajito, ¿verdad?, está totalmente transparente, y es que el aceite se ha combinado totalmente con el tetracloruro, porque ambos eran no polar. Por lo tanto, no nos debía sorprender el que el tetracloruro fuera capaz de disolver el aceite. Así que cuando vamos entonces a nuestra tabla, sabemos que el agua era polar y que el aceite era no polar. Por lo tanto, estos deben ser insolubles. El etanol y el aceite lo observamos también. El etanol era polar, el aceite es no polar, por lo tanto son insolubles. Sin embargo, el tetracloruro de carbono, que es no polar, y el aceite, al ser no polar, los dos son iguales en fuerzas de atracción, por lo tanto son solubles. Vamos a nuestra tercera parte. Aquí vamos a utilizar 4 sustancias. Vamos a utilizar el yodo, que es el soluto, que es un compuesto no polar. Vamos a usar etanol, que ya sabemos que es ligeramente polar. El tetracloruro de carbono, que es no polar. No recuerdo si tetracloruro está, discúlpenme, ¿está bien? Vamos a usar agua, de este sí me acuerdo que sí está. Y vamos a usar 2 disolventes nuevos, hexano y ciclohexano. Ambos disolventes son no polares. Así, ya sabiendo que el yodo es no polar, ya podemos de manera teórica predecir dónde se va a disolver y dónde no se debe disolver. Así que vamos a ver, pues miren, procedimiento similar. Tenemos 4 tubos, ves que tetracloruro no está, discúlpenme, en donde tenemos agua, etanol, hexano y ciclohexano, y a cada uno de ellos le vamos a añadir una pequeña porción de yodo. Vamos a verlo en fotografías. Aquí tenemos todos nuestros reactivos: el agua, el alcohol, el hexano, el ciclohexano y el yodo. El yodo es un sólido color violeta, un colorcito bastante bonito, bien tóxico. Los vapores de yodo son bien irritantes y bien tóxicos, afectan las vías respiratorias, así que usted nunca debe tratar de aspirar los vapores de ese sólido, si lo calientan, ¿verdad? Que es cuando se liberan esos vapores. Y vamos a ver, ya Flor aquí nos había colocado todos los disolventes en sus respectivos tubos de ensayo, y entonces vamos a comenzar a ver. Aquí Flor está añadiendo una pequeña cantidad de yodo al ciclohexano. Nótese aquí qué color adquiere. Es un marrón intenso tirando a rojo. Aquí Flor lo está añadiendo en el hexano. Y posteriormente lo va a añadir en agua. El de etanol por el espacio no se lo mostré en este momento, pero se lo voy a mostrar al final. Fíjese que en hexano ya tiene una tonalidad, en etanol lo tiene, y se está añadiendo en agua. Vamos a ver el resultado final, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí. Bien, en agua, el sólido no se disolvió en agua. ¿Ok? No tenía por qué disolverse en agua, ya que el agua es polar y el yodo es no polar. En etanol, recuerde que decíamos de que el etanol era ligeramente polar, por eso un poquito del yodo se disuelve en él, y por eso es que se da este colorcito, que es un colorcito marrón. En el caso del hexano, el yodo se disuelve prácticamente en su totalidad, para darle este color violeta.
Y en ciclohexano, pues la cantidad de yodo disuelta es más que total. Quizás en el hexano quedaría una pequeña pizquita que no se pueden apreciar, pero aquí ya la cosa es una disolución completa. Así que basado en estos colores que estamos observando, podemos establecer lo siguiente cuando vamos a nuestra tabla. Es insoluble en agua, es poco soluble en etanol, es soluble tanto en ciclohexano como en hexano. Así que cuando vamos a nuestra tabla, escribimos solubilidad insoluble en agua y es incolora, o transparente. Yo uso el término incoloro. Estas palabras son bien importantes cuando usted esté llenando su reporte en Blackboard, porque las tiene que poner tal y como las está viendo aquí, porque si las cambia, el sistema va a entender que usted está poniendo una respuesta equivocada. Así que escríbalas bien. En el caso del etanol es poco soluble, y así mismo se escribe, poco soluble. Y el color podemos llamarlo que es marrón. En términos de el yodo, en hexano es totalmente soluble y su color es violeta. Aquí debe ser violeta, discúlpenme. Ok, ahora sí, ya dice violeta. Y por último, es totalmente soluble en ciclohexano y su color, vamos a llamarlo para fines de que haya un consenso entre todos, un color rojizo rojo. Así que con esta información ya podemos completar nuestro informe de laboratorio cuando esté disponible en Blackboard, y entonces será hasta una próxima ocasión.